Estás en Moututi, tu canal de YouTube. Te doy la bienvenida y agradezco que estés aquí conmigo. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios. De igual manera puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog moututi.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @moututipty y en mi podcast Moututi. Lo primero que pensé de Sofía al saber que era un robot humanoide fue que no me sorprendería porque sería como todos los robots que había visto en película. Mi sorpresa fue verla interactuar con humanos en un programa de televisión donde la entrevistaron. Mi sorpresa fue aún mayor al verla interactuar, además que físicamente parece una persona. Para sorprenderme más, dicen que es como un humano en el sentido de que va aprendiendo a medida que interactúa con las personas. Eso fue hace varios años cuando supe de Sofía, donde me impresionó que tuviera partes que se parecían físicamente a una persona, obviamente no del todo. Y también lo que me llamó la atención fue cómo se expresó, pero hasta allí. Al pasar los años se me olvidó seguir la evolución, pero un día vi que estaba dando una conferencia en México ante muchas personas. Yo no podía creerlo, así que busqué la manera de lograr verla en esa conferencia. Realmente sí aprende al interactuar con los humanos y logra mejorar todo lo que aprende. En mi opinión, no se queda en lo que le dicen o lo que ve, saca conclusiones y hasta analiza. Imita extremadamente bien los sentimientos de las personas y cómo actuamos, porque puede reproducir los gestos que hacemos en diferentes circunstancias de nuestra vida. También comprende muy bien que el humano tiene una ventaja sobre el robot que difícilmente se puede cambiar. Esa ventaja es que nosotros tenemos imaginación y que la imaginación es infinita. En una conferencia le preguntaron si ella creía que los robots podían superar al ser humano. Ella respondió que no, debido a que los robots no tienen imaginación y la imaginación no tiene límites. La imaginación es algo que no debemos dejar perder. Es lo que permite crear, buscar nuevas maneras de realizar las cosas o simplemente, si quieres verlo así, superarnos a nosotros mismos. Ella puede comprender nuestros sentimientos, pero está clara de que no los puede sentir. Pero sí bromea con los gestos que nosotros hacemos, cosa que no pensé que un robot pudiera ser gracioso. Pues ella me hizo reír y al auditorio, imitándonos cómo nos vemos cuando estamos tristes, enamorados y demás gestos. Me impresionó ver cómo era capaz de mover el rostro que le colocaron para hacer gestos como nosotros. Ojalá ella lograra lo que nosotros no hemos podido, hacernos entender que debemos cambiar nuestra forma de vivir porque estamos acabando el planeta. Es lo que espero de ella más que otra cosa. Al tener esa capacidad de aprender tan rápido al interactuar, espero logre encontrar la manera de ayudarnos, para lograr mejorar el mundo en que vivimos y no terminar de destruirlo. Es un robot humanoide desarrollado por la compañía Hanson Robotics, con sede en Hong Kong, y en el 2017 le fue concedida la ciudadanía saudí, para convertirse en el primer robot con ciudadanía de un país. Cuando crearon a Sofía, buscaban que tuviera una actitud muy parecida al pensamiento humano, con la posibilidad de tener contacto visual con personas, obtener información, reconocer rostros e imitar la personalidad humana. Con imitar la personalidad humana se refieren a que pueda mantener una conversación, explicar chistes y demás. Ha estado en entrevistas en diferentes programas de televisión y en conferencias como si fuera un humano. El cerebro de Sofía es un programa que realiza búsquedas de información para poder responder las preguntas que le realizan. Además, le permite expresarse y explicar lo que le rodea. El software tiene que ver con sus expresiones faciales, las cuales dependen del texto que va a decir Sofía. Otra función es que analiza lo que escucha y busca la respuesta en la red. Toda la información que maneja el robot está almacenada, lo que permite realizar un análisis de la evolución de su inteligencia. Sofía también analiza la información para obtener mejores respuestas con el tiempo. Espero que su progreso nos ayude a darnos cuenta de todo lo positivo que podemos ser, para que todos demos nuestro granito de imaginación y así mejorar y avanzar. Puede dar su opinión de manera objetiva sobre lo que estamos haciendo mal, tanto como sociedad como en el medio ambiente. De pronto, puede ayudarnos a encontrar la manera de que convivamos mejor entre todos y sin dañar el ambiente. Sofía es un gran avance. Espero que pueda ayudarnos a enfocarnos adecuadamente para avanzar de la mejor manera como sociedad. Asimismo, puede ayudarnos a visualizar los cambios necesarios que debemos hacer para mejorar el medio ambiente. Nuevamente gracias y te invito a que estés pendiente de los próximos videos y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios.
De igual manera, puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog, moututi.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @moututipty y en mi podcast Moututi.